Bien, muchachos, pues en lo que se van incorporando sus compañeros, vamos a hablar de el patrimonio familiar. ¿Qué abarca el patrimonio familiar? ¿Quiénes son las personas que abarcan el patrimonio familiar? Y esos objetos materiales que abarcan el patrimonio familiar, como es la casa, los automóviles, los celulares, todo lo que abarca lo necesario que tú necesitas para vivir el día a día. Bien, el patrimonio familiar, muchachos, como tal, como un concepto, dice que es el conjunto de bienes y derechos, carga y obligaciones pertenecientes a una familia que tiene por objeto proteger económicamente a la familia y sostener el hogar. Bien, el patrimonio familiar, muchachos, no solamente es de que, a ver, mi papá que se encargue de darme un patrimonio, que es pues un inmueble o un mueble, ¿no? No, es un conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones. Si yo soy el encargado de la casa, mamá es encargada del hogar o está laborando también mamá, por lógica, quienes están encargados de pues que la casa se mantenga bien, pues son las demás personas que están dentro del núcleo familiar, como pueden ser los hijos, los hermanos, los tíos, quien haya en la casa. Eso va a englobar el patrimonio familiar, muchachos, ¿ok? ¿Por qué? Porque tengo yo el derecho y también el derecho, la mamá, si los dos laboramos, pues de llevar ese sustento a ustedes, ¿no? A las personas que se encuentran dentro del núcleo, a ellos son los que nosotros tenemos que ver para que estén bien dentro del hogar. Y ustedes van a estar a cargos de la casa, mantenimiento, de hacer los quehaceres del día a día, ir de compras. Por eso dice que son derechos. ¿Cuál es su derecho? Pues de que realmente se mantenga tu casa como tal, que tengan todas las comodidades habidas y por haber dentro del domicilio, que encuentren todos. ¿Qué es todo, muchachos? Y no con eso les estoy diciendo que haya lujos. ¿Qué tal, Yadira? Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. No con eso les estoy diciendo que haya lujos, no, para nada, solamente que haya lo necesario, que es un lugar donde dormir, un lugar donde comer, un lugar donde hacer la comida. Esos son parte de el patrimonio familiar. Lo demás, muchachos, una televisión, un celular, una radio, un microondas, todo eso son ya lujos extras para que tú estés en una comodidad o en un confort súper bien. ¿Ok? Esa es mi obligación, mantenerlos, darles que es un bienestar a ustedes. Su deber y su derecho y sus cargas de obligaciones, pues es sacar a flote esa casa. ¿Ok? Mientras papá y mamá va a trabajar, pues adelante. Si papá va a trabajar y mamá se encarga de la casa, pues bueno, no la carga de labores no solamente lo tienen que hacer la mamá, sino todos los que están dentro de un núcleo familiar. ¿Ok? Bien, hay algunas preguntas, quiero que se vayan grabando ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque esas preguntas son las que van a venir en el examen. ¿Qué bienes pueden incluir en un patrimonio familiar? ¿Qué bienes? El patrimonio familiar puede incluir la casa habitación, el mobiliario, el uso de uso doméstico y cotidiano. Como les decía en la clase, aquí lo vamos a separar. El patrimonio familiar es una casa habitación. Y un inmobiliario de uso doméstico y cotidiano, lo que yo les estaba comentando. Yo les doy una casa habitación y llámese desde 2 cuartos, un cuarto, yo estoy brindando eso a mi familia. Obvio no puedo decir tengo que comprarles una casa que pues que cada quien tenga su cuarto, ¿no? Obvio vamos por escalafones, conforme vayamos trabajando, pues va subiendo, ¿no? Pero de antemano le tengo que dar una casa habitación
y un mobiliario de uso doméstico y cotidiano. En ningún momento dice la ley muy clara, artículo 100, 740 y creo que es desde el 722 a 746, algo así, ahorita lo checo bien. Nos habla del patrimonio familiar y de ninguno de los artículos dice que yo les tengo que dar lujos, que les tengo que dar un celular, que les tenga que dar una pantalla a cada quien, que yo les tenga que dar, no, de uso doméstico y cotidiano. ¿Cuáles son los de uso domésticos y cotidianos, muchachos? ¿Alguien me puede decir? Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes también. ¿Alguien me puede decir cuáles son los de usos domésticos y cotidianos? ¿Vendrían siendo lo que ocupamos normalmente como la estufa, el refrigerador, profesor? Exactamente. Estufa, refrigerador, cama, mesa. ¿Ok? Esos son mobiliario de uso doméstico y esos son inviolables, inembargables. ¿Ok? Todos el mobiliario que tenemos de uso doméstico, eso nadie lo va a poder embargar, pero bueno, eso lo vamos a estar viendo un poquito más atrás, pero en el momento, eso es nuestro patrimonio familiar, mi casa y mi mobiliario doméstico. En cuanto a las personas que se dedican al campo, una parcela es un patrimonio donde cultive los ejidos industriales, cuya explotación se haga entre los miembros de la familia. ¿Ok? Bien, vamos a empezar con los chicos del campo. Yo país o yo estado, les voy a dar a ustedes un pedazo de tierra o tierra suficiente para que ustedes puedan pues tener un trabajo que es pues sembrar la tierra y de sembrar la tierra, de tener un producto, pues lo puedes vender y ya estás exactamente, igualmente el sustento es un negocio. Exactamente, Alondra, muchas gracias. Yo con eso voy a sustentar el bienestar de mi familia. Cuando me dan un pedazo de tierra, en ese pedazo de tierra yo puedo pedir un préstamo incluso al mismo estado para yo poder hacer una casa pequeña. Obvio que voy a ir haciéndola más grande a través de mi siembra, de mi cultivo, y me van a dar parcelas para yo poder cultivar. ¿Ok? Me van a apoyar con semillas, con tractores, ¿para qué? Para que yo vaya produciendo y ayudando y dejándole un patrimonio familiar a mis hijos. ¿Ok? Eso les vamos a llamar, obvio, parcelas o ejidos, muchachos. ¿Ok? Un ejido, muchachos, aquí hago un pequeño hincapié. ¿Un ejido se puede vender? ¿Puedo vender un ejido yo? Exactamente, Miguel. No, no se puede vender. Muy bien, Alondra, no se puede vender. ¿Por qué? Porque un ejido, exactamente, solamente se puede heredar. Y lo tienes que heredar solamente a miembros de tu familia. Muy bien, Miguel, gracias. Solamente vas a heredar a miembros de tu familia. Los ejidos no se pueden vender. Los ejidos no se pueden regalar. Solamente se puede donar. Y es una donación que tú estás haciendo a tus hijos o a tus familiares. ¿Para qué? Para que ellos sigan trabajando la tierra. Cuando la tierra deja de producir, porque llega un momento en que la tierra de tanto explotar ya no produce nada, es entonces que ya se vuelve urbanizado y entonces que ya se va a vender ahora sí para hacer solares. ¿Qué son los solares? Bueno, zonas urbanizadas. Ya puedes ahora sí hacer casas, pero mientras no vas a poder. Mientras la tierra sea buena para cultivar, solamente vas a dedicarte al cultivo. Y los giros industriales cuya explotación se hagan dentro de los miembros de la familia. Hoy en día el gobierno te da todo tipo de apoyos para que tú pongas, pues, una pequeña empresa o un pequeño lugar donde trabajar.
Ok, te presta dinero, por ejemplo, lo que les comentaba. Si ponen una panadería, pues bueno, en esa panadería van a ocupar, en vez de que contrates gente, vas a tener a tu misma familia trabajando ahí. ¿Para qué? Para que el dinero se quede exactamente ¿dónde? Con la familia. Puedan terminar su pago al gobierno, porque el gobierno solamente les va a prestar dinero, ¿eh? En ningún momento les va a regalar. Te los va a prestar, pero te los va a prestar, te lo va a prestar a intereses muy bajos, de una manera muy fácil de pagar. ¿Ok? Pero todos tienen que estar trabajando en esa pequeña empresa familiares para que tú puedas seguir pagando. Cuando la persona que pidió el préstamo y todavía no se concluye, llega a fallecer, esa pequeña panadería va a heredarse a los, aparte, a los familiares. ¿Para qué? Para que ellos sigan ese proceso y obvio puedan seguir pagando ese préstamo. ¿Por qué, muchachos? Porque el préstamo fue para un patrimonio familiar, no fue un préstamo para una sola persona, como lo hacen los bancos o como cuando sacamos una casa, que cuando muere la persona o fallece, automáticamente, si no hay una cláusula que diga que los demás parientes van a seguir pagando, adelante, adelante, adelante. Bueno, si no hay una cláusula que digan que tengan que seguir pagando, automáticamente, por ejemplo, Infonavit, tú sacas una casa de Infonavit, lees tu contrato, si en la cláusula no dice muriendo la persona dueño del crédito, termine ahí su deuda. Si no dice eso, muchachos, aguas porque la deuda todavía sigue para las personas, para los hijos, ¿ok? Hay que siempre tener muy, muy en cuenta y leer muy bien donde dice que ustedes ya terminaron de pagar su deuda, ¿ok? Donde dice, tienen que ver la cláusula muy, muy bien específica. ¿Para qué? Para que no tengan ese problema, ¿ok? Pero bueno, en una cuestión de un patrimonio familiar, no, eso lo tienen que seguir pagando ustedes porque ustedes están gozando de ese patrimonio familiar. ¿Ok? Bien, eso es quiénes. Ahora, la otra pregunta nos dice, ¿qué miembros de la familia pueden formar parte del patrimonio familiar? Papá, mamá, cualquiera de los dos cónyuges, concubino, concubinaria, mamá soltera, papá soltero, abuelos, hijos, hijas o cualquier persona que tú aceptes en tu círculo familiar. ¿Ok? Todos ellos van a conformar tu patrimonio familiar. A cualquiera de esas personas que tú elijas y que tengas dentro de tu casa, a ellos son a los que le vas a poder heredar o dar parte del patrimonio familiar que tú tienes. Pero cualquiera que esté dentro de tu casa, obvio, siempre y cuando vivan en tu casa, van a estar dentro del patrimonio familiar. ¿Ok? Así es que la pregunta es clara, ¿qué miembros de la familia pueden formar parte del patrimonio familiar? ¿Sale? Cualquier persona, desde papá, mamá, los abuelos, los hijos, o ahora sí que el tío, el hermano, el amigo, si tú quieres y le tenemos mucha confianza, pues bueno, el amigo en este caso también es parte del patrimonio familiar. ¿De qué manera deberá de constituir el patrimonio familiar la familia que así deseen? Los miembros de la familia que quieran constituir el patrimonio lo harán a través de un representante común por escrito de un juez de lo familiar. ¿De qué estamos hablando aquí, muchachos? Creo que si vieron la clase, yo les comenté que ustedes pueden, por ser tan buena onda, meter a alguien en su casa, un primo, un tío, un amigo. ¿Sabes qué? Vengo de otro estado, dame chance, vengo a estudiar aquí a Ciudad de México, al Estado de México o donde estén. Vengo a estudiar, pues échame la mano, préstame
tu casa o dame chance en tu casa. Si tus hijos, tú le das permiso a esta persona, entra a tu casa y vive 5 años seguidos, ya puede pedir, muchachos, si no han hecho un pequeño contrato o un convenio, él ya puede pedir de buena fe un proceso de usucapión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo le presto mi casa de buena fe a mi amigo y vive 5 años, él paga la luz, yo le digo, ¿sabes qué? Pues venme a cuidar mi casa, ¿no? Échame la mano, cuídame mi casa, ya no vive nadie, mis hijos ya se fueron a estudiar a otro lado, no, mis papás pues tienen su casa y yo pues vivo solo. Tengo mi departamento, pues no sé, en el estado donde estoy trabajando. Pero tengo un pequeño departamento que me dio Infonavit, lo tengo, no sé, por ejemplo, en Pachuca. Y la persona pues, se va a ir a vivir para allá, pues te lo presto. Tienes que hacerle un contrato en el cual tú especificas que nada más se lo estás prestando. ¿Ok? ¿Para qué? Para que pueda hacer uso, goce del departamento nada más y el tiempo que tú le quieras dar. Pero tienes que hacerle un contrato, porque después de 5 años viviendo y él pagando todo, automáticamente puede quitarte la casa. ¿Cómo? Pues por medio de un juicio de usucapión. Ha vivido 5 años de buena fe porque tú le prestaste si nunca hiciste un juicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vivió sus 5 años de buena fe, pagando todo, pero como tú ya no necesitas esa casa y él sí, pues te la puede pelear. Siempre hay que tener cuidado a quién metemos a la casa y siempre hacerle un contrato. ¿Ok? Siempre hacerles un pequeño contrato. ¿Para qué? Para que no tengan ningún problema, muchachos, ¿vale? No tengan un problema a futuro. Por eso, si les van a prestar una casa, pues háganse un convenio, háganse un contrato en el cual ustedes lo estén agregando cada cierto tiempo y no lo alarguen tanto, no les digan, bueno, pues te voy a dar 1 año, 2 años para que vivas, no, cada 3, cada 5 meses, cada 6 meses, vuelve ¿cómo se llama? A reformar ese contrato para que no tengas problemas a futuro. Bien. La que sigue, funciones del patrimonio familiar. ¿Cuáles son las funciones, muchachos? Como ustedes, como parte de una familia, ¿cuáles son sus funciones? ¿Me pueden decir? Dígame, ¿cuáles son sus funciones ustedes como parte de una familia? Tienen la función básica de proteger a la familia, de darle seguridad, ¿ok? De que contarán sin importar condiciones futuras y bienes, ¿ok? Exactamente, Miguel, proveer las necesidades, muy bien. Parte de sus funciones también es evitar lo que yo les estaba comentando, que puede ser embargado en caso de que no puedas pagar una deuda o algo. Exactamente, tienes que evitar que no te vayan a embargar ese pequeño patrimonio que tú le vas a dejar a tus hijos. ¿Ok? Tienes que evitar causarle ese mal rato a todos tus hijos. ¿Por qué? Porque cuando te llegan a embargar una casa y saben que es tu único patrimonio familiar que tienes, obvio no te van a heredar, no te lo van a poder, perdón, quitar, no te van a poder despojar, no te van a poder embargar. ¿Por qué? Porque ya les dije claramente que el patrimonio familiar es inembargable. Siempre y cuando, obvio, ese sea tu único domicilio. Si tienes la lana del mundo y obvio tienes 3, 4 lugares, sí, pero si tú nada más cuentas con esa pequeña departamento o esa casa, nadie te lo va a poder embargar. ¿Por qué? Porque es parte de un patrimonio familiar. No pueden dejar sin casa a tus hijos, a tu papá, a tu mamá, si es que viven ahí, no te los pueden dejar. Entonces, todo eso, esas son tus funciones como parte de un patrimonio, asegurar el bienestar de tu familia. Bien, atribuciones. ¿Cuáles son las características de los bienes afectados al patrimonio familiar? Los bienes afectados al patrimonio familiar son inalienables, imprescriptibles y no están sujetos
a embargo ni a gravamen alguno. Es decir, que los bienes afectados son aquellos bienes indispensables para la familia. Bien, cuando a ti te llegan a embargar, cuando alguien tienes una deuda y te llega a embargar, como por ejemplo un pagaré, en un pagaré sí te van a embargar, ¿ok? En un pagaré sí te van a embargar, pero nunca te van a poder quitar tu casa, porque si no, ¿dónde vas a dejar a tus hijos? Nadie te puede quitar tu casa. Sí te la van a trabar, así se llama, muchachos, trabar, para que tú no la vendas, ¿ok? Como por ejemplo, si la deuda es de 1 millón de pesos y tu casa es lo que lo vale, yo la trabo para que no la vendas y tengas a fuerzas que pagarme mi pagaré y no vendas tu casa a otra persona y no me quieras pagar a mí. No, no vas a poder vender tu casa. Eso sí, no te la voy a poder quitar, pero sí la voy a poder trabar. No la vas a poder vender, ni donar, ni nada por el estilo. ¿Ok? Nada más queda trabada la casa, nada más, pero no te embargo. ¿Ok? Lo mismo te puedo embargar estufas. Si tú me debes 4 millones de pesos, pues, o 1 millón de pesos, obvio se va a embargar por 3 veces la cantidad, que estamos hablando de 3 millones. Ok, bueno, pues yo entre todo lo que tengas voy a buscar qué es lo que tu necesidad básica, como ya lo habíamos visto, el inmobiliario básico, que es, pues estufa, tu refrigerador, tu cama y tu mesa. Esos son tus productos básicos del inmobiliario. Esos yo nunca te los voy a poder embargar. Así tengas una cocina integral, yo no te voy a poder embargar tu cocina, yo no te voy a poder embargar un refrigerador, yo no te voy a poder embargar una cama o el colchón, yo no te voy a poder embargar juguetes, tampoco no se puede embargar porque son de los menores, yo no puedo embargar la mesa, porque si no, ¿dónde comen? Esos pequeños productos yo no voy a embargar, pero sí voy a embargar televisiones. ¿Por qué? Porque con una televisión, si no ves tele, no pasa nada, o sea, tu vida sigue, vas a comer a fuerzas y vas a poder dormir. Un celular, una computadora, un microondas, un carro. ¿Ok? Esas cosas sí te voy a poder yo embargar. ¿Ok? Todo lo que no sea de inmobiliario básico y doméstico, lo demás yo te voy a poder embargar. A lo mejor tienes un cuadro, te lo heredó el abuelo, ya sabes cómo son los abuelos, siempre tienen cosas interesantes. A lo mejor tienes un Rembrandt, tienes un Picasso. Bueno, eso sí te lo puedo embargar. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si yo te lo quito, no pasa nada. Vas a seguir comiendo, vas a seguir durmiendo, vas a seguir trabajando. No va a pasar absolutamente nada, pero sí vas a garantizar mi, mi pago con ese Picasso, por decir, ¿no? Tú sabes de antemano que un Picasso original, pues bueno, anda en las nubes, pero con eso me vas a pagar. Entonces, eso sí te puedo embargar el microondas, te puedo embargar una televisión, una pantalla, 2, 3, 4 pantallas que tengas, yo te la puedo embargar. Pero de ahí en fuera, lo demás, no. Bien, muchachos, también estaba comentando referente al monto y al pago. A ver, denme un segundito, vamos a ver qué nos dijeron por este lado. Así que no les deje entrar. Hay que checar la plataforma, muchachos. ¿Por qué? Porque a todos les da o bueno, todos los que están conectados, pues se conectan de manera correcta. Tienen que checar plataforma. Uno, tienen que ver si hay pagos. Dos, o si su computadora o si su teléfono es soportable, ¿sale? Pero no puedo decirles es que no se van a conectar porque no sirve la plataforma o algo por el estilo. No, porque las demás personas sí se están conectando. Hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo se va a fijar el valor de los patrimonios familiares? Eso es en caso de que yo me separe. A ver, muchachos, díganme, vamos a empezar en materia familiar. Ahora sí, a ver cómo voy a dividir ese patrimonio con mi cónyuge e hijos. Coméntenme. Sin miedo, muchachos, sin miedo, díganme cómo voy a dividir
esos bienes, ese patrimonio entre mi esposa, mis hijos y todas las personas que yo haya aceptado dentro de un patrimonio familiar. Para empezar, si estoy casado, obvio voy a dividirlo entre cónyuge y yo, ¿ok? Vamos a dividir todo lo que se hizo bien. Para empezar, si estoy casado por bienes separados, pues bueno, lo que ella haya hecho es de ella, lo que yo haya hecho en el matrimonio, yo, pero, exactamente se saca un porcentaje del valor de los bienes en total. Muy bien, Miguel, gracias. Pero vamos a llegar a un acuerdo para nuestros hijos, ¿ok? Debemos de entender que sí, ciertamente es la mitad y la mitad. Si estoy casado por bienes mancomunados, como le llaman, pero es sociedad conyugal, muchachos. La palabra correcta es sociedad conyugal, no bienes mancomunados, ¿ok? Bien, estamos casados por bienes, por sociedad conyugal. Nos va a tocar mitad y mitad. Mitad para ti, mitad para mí, pero nuestros hijos, ¿cómo vamos a dividir ese porcentaje para nuestros hijos? ¿Cómo se divide, muchachos, por un importe de 3 salarios mínimos generales diariamente? ¿Ok? Eso es lo que le tenemos que dar a nuestros hijos si nos llegamos a separar de las mejores maneras. 3 salarios mínimos de la parte de la mamá y 3 salarios mínimos por parte del papá y se le da a los hijos. Quien se vaya a quedar con la guardia y custodia, él es el que va a recibir esa cantidad, obvio, pero les estoy diciendo de los bienes que tenemos. ¿Se la va a quedar para qué? Para nuestros hijos, no para nosotros, es para nuestros hijos, ¿ok? Esa es la manera en que de buena fe vamos a terminar. Obvio, ya de ahí pues van a empezar todo el proceso de derecho familiar, guardia y custodia, pensión alimenticia para las cónyuges, para el cónyuge, ahí van a empezar todo eso, ¿ok? Pero ahorita, si es de buena fe, vamos a dar un porcentaje mío, un porcentaje de la mamá, un porcentaje de papá para que se lo dejemos a los hijos. ¿Ok, muchachos? Así es como nosotros lo vamos a hacer. Bien, pues todo esto, muchachos, lo vamos a encontrar reflejado en el Código Civil Federal desde el artículo 723 al 746. ¿Ok? Todo lo que ya les había comentado que es objeto del patrimonio familiar, pues son las casas habitación, el lote, la parcela, tratándose de familias campesinas, pues es la semilla, la maquinaria, instrumentos y animales también. Todo eso entra en parte del patrimonio familiar. Todo estas son partes, los derechos patrimoniales que tienen todos los que viven en un núcleo familiar. ¿Ok? Ahora, el patrimonio familiar, cuando yo voy a extinguir algo, todo esto está en el artículo 741 al 746 de nuestro Código Civil Federal. Como por ejemplo, hay algunos que nos dicen que todo beneficiario carecen de tener derechos de pedir alimentos. Cuando llegan a su mayoría de edad, ya no tienes derecho de pedir alimentos, ¿ok? Ahora yo, papá, yo te voy a pedir alimentos a mis hijos. ¿Por qué? Porque ahora yo los necesito. Sin causa justificada, se vaya del patrimonio familiar, ya no vive en la casa, en ese momento se deja de entrar en el patrimonio familiar. Ya no es exigible como tal, ¿ok? Si tú ya lo heredas, esa es otra cosa, pero dentro del núcleo familiar o del patrimonio familiar, ya no entra, ¿ok? Que fallezca la persona, que tratándose de matrimonio se lleguen a una separación, ¿ok? Esas son formas de extinguir el patrimonio familiar, estipulado en el 741, fundamentado en el 741 al 746. ¿Ok, muchachos? Bien, pues como se dan cuenta, realmente el patrimonio familiar es un conjunto pequeño. ¿Por qué? Porque el patrimonio familiar está más dentro de la casa.
¿ok? Todo lo que tenemos dentro de la casa, ese va a ser nuestro patrimonio. Y las personas que nosotros queramos que estén dentro de la casa van a formar parte del patrimonio familiar. ¿Ok? Tema sencillo, tema rápido para entender. ¿Por qué? Porque lo vivimos día a día en nuestra vida. Vivimos, obvio, todos en una casa, vivimos, obvio, con nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros papás, nuestros abuelos, todo eso son un patrimonio, parte de un patrimonio familiar y de lo cual todos tenemos mesas, tenemos camas, tenemos estufas, tenemos un refrigerador, todo eso entra en un patrimonio familiar. Lo demás son lujos, pero todo eso entra dentro de un patrimonio familiar. Todo lo que tú le quieras heredar a tus hijos o a la persona que tú quieras, eso ya son lujos. Esas son herencias porque uno quiere, ¿no? Si a lo mejor tu hijo ya está rico y yo le quiero seguir heredando, pues es problema mío. Eso es porque es mi hijo o simplemente porque quiero. ¿Ok? Pero lo básico del patrimonio familiar es una casa y un inmobiliario básico y las personas que existan en ese núcleo familiar, en esa casa, son mi patrimonio familiar. ¿Ok, muchachos? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que deseen agregar antes de que se termine la clase? Bien, muchachos, les comento antes de que se termine la clase. Ya saben, vamos a tener 3 clases. ¿Ok? Vamos a tener, tres tareas. Ya les envié 2. En esta semana, yo creo que si esta semana no hacemos tarea, la hacemos para la siguiente, pero son 3 tareas las que van a hacer. Con eso se van a calificar 3 tareas y su examen para que no tengamos problemas. ¿Ok? Por ahí todavía me están debiendo tareas, muchachos. Échenle ganas a sus tareas, suban todas sus tareas, los que ya están arriba de las tareas, no hay ningún problema, ya las tengo registradas, pero me faltan todavía algunas tareas de esta semana, pero tienen toda la semana que viene para que puedan subir su tarea, porque yo creo que les dejo tarea hasta la que viene. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Algo que deseen comentar? Gracias, Fernando. ¿Nada? Conectar, realmente casi no vi la clase, voy a tener que ver la clase en Zoom para poder, así que entender la clase. Tuve que salir. No, no te preocupes, Aide. No hay ningún problema. La clase ya la voy a subir. Si no la subo al rato, la subo mañana, porque ahorita me voy a ir volando a dar clases todavía. Si no la subo hoy, la subo mañana, pero para que puedan ver la clase toda la semana. Todavía van a tener esta semana para subir la tarea de la semana pasada, ¿ok? Yo creo que les dejo tarea la siguiente semana. ¿Vale? Bien, muchachos, pues que tengan una bonita tarde. Provecho a todos. Nos vemos el día sábado. Ok, nos volvemos a ver el día sábado para platicar el siguiente tema. ¿Sale? Muy bonita tarde a todos, muchachos. Que descansen. Gracias, Alondra.